Bueno, ahí van llegando. Sí. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, acá estamos. Un saludo. Ahí hay saludos. Bueno, estamos aquí en este tercer momento. Hemos recibido muchos comentarios, preguntas muy interesantes. Por ahora es así, vamos a mejorar técnicamente, digamos, porque digamos, lo interesante es que podamos en el momento conversar. Bueno, lo hacemos como podemos. Yo voy a ir tomando estas preguntas y estos comentarios a lo largo de hoy, de las veces que sea, y vemos cómo lo podemos a poder ir haciendo. No es fácil en esta apuesta a hablar de lo contemporáneo. Bueno, lo que decía es, no es fácil hablar de lo radicalmente actual, de lo inmediato de la época, ¿no? Hablar de Occidente siendo occidentales, hablar de un momento tan comprometido en cuanto a la realidad que tenemos, el peso de lo que estamos viviendo. Entonces, con el psicoanálisis decimos, es una operación donde uno hace una salida y vuelve a entrar de otro modo, con otra mirada. Esto es interesante, es decir, hace entrar una exterioridad, lo cual también es un modo de hablar de la distancia necesaria para poder pensar la época. Podemos preguntarnos, y de hecho nos preguntamos en la práctica de todos los días, esto que está pasando, el peso de esto cae primero sobre cada uno, sobre la familia, sobre la pareja. Bueno, iremos viendo qué es la experiencia que vamos teniendo cada uno. Entrar otras miradas. Esto es una apuesta interesante. Nos encontramos en un momento donde estamos ante el valor superlativo de la vida. Entonces se ha producido una verdadera reformulación, otras formas. Fíjense que hay un dicho que es muy nuestro, muy de la Cuenca del Plata, que se lo toma en serio, combinado con otros, con chistes, o dicho con absoluta seriedad. Un dicho popular que dice, basta la salud. Bueno, hoy esto toma un lugar completamente distinto, ¿no? Realmente, esto nos ha golpeado en la cara, nos ha golpeado a la manera de lo que despierta. Cuando hablamos de la vanguardia decimos, la vanguardia es un movimiento que nos golpea de adelante. Bueno, acá no se trata de la vanguardia, sino de algo que sí nos ha golpeado de un modo importante, y está en juego lo que vayamos pudiendo hacer. Para hablar de psicoanálisis me parece importante diferenciar la política de lo político, de lo partidario, porque están pasando cosas muy importantes. Nosotros estamos diciendo el psicoanálisis es político. ¿Esto qué quiere decir? No estamos hablando de la política ni de lo partidario. Es político, es decir, se dirige a que con la entrada de otras miradas, con esta exterioridad que reformula nuestra lectura
de la escena, de las escenas, bueno, se generen nuevas dimensiones, entren nuevas dimensiones, se amplíe el imaginario en el que vivimos. Entonces, eso es incidencia, que el psicoanálisis es político, es decir, pone en juego que pretende incidir. Si hay incidencia, en ese momento hay psicoanálisis, y si no, no. Así que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, a que haya consecuencias, a que esto que estamos pasando, cuando pase, porque las pestes han pasado en la historia de la humanidad, bueno, todo no quede igual. Allí vamos, a que todo no quede igual. Ahora el momento es cuidarnos, pero también trabajar al lado de esto para que la salida de esto todo no quede igual. Ya en esta diferencia entre la política de los países, la política, lo político y lo partidario, nosotros podemos decir que ya tenemos un saldo a favor en el sentido, cuando entró el valor superlativo de la vida, listo, obstaculizó lo partidario y la vida ha quedado en primer lugar. Así que, y con distintas operaciones que se vienen haciendo. Digamos, recibimos noticias todo el tiempo de Europa, recibimos noticias todo el tiempo de Europa, de un país, de otro, de Asia, y es importante hacer una lectura con distancia, sin apasionamientos. Podemos pensar Europa, que está en una situación muy complicada, muy retrasada respecto de lo que es la cercanía a una meseta y por lo tanto algo que indique un atravesamiento. Bueno, también nos invita a pensar, bueno, este lugar que está tan identificado con la historia, ¿no deja el exceso con la historia, dados vueltas con una mirada excesivamente en el pasado? Entonces, ¿nos deja un poco dormidos? Es una pregunta, ¿no? Digamos, la relación a la historia en ese sentido, ¿no? Es como la historia superpuesta con el museo, ¿no? Entonces, este es un momento de entrar y salir en las lecturas de los países y estamos más cerca que nunca. Entramos de pronto y pensamos en Europa, entramos nuevamente y pensamos en Nueva York, que ha sido una sorpresa, ¿no? Respecto a cómo a lo que está pasando con la trama social, con algo que es un lugar que lo identificamos desde el psicoanálisis como de una presencia extrema del individualismo contemporáneo. Bueno, lo encontramos con salidas muy individualistas. Bueno, en fin, de algún modo, lo encontramos presente en Estados Unidos, en el Reino Unido. Esta defensa extrema se toca con la posibilidad, o nos permite dialogar, poner a dialogar la diferencia con China, ¿no? Con China y el estatuto particular, de la ausencia de individualidad en China. Es raro decirlo así, ¿no? China
Es un pueblo que arrancan colectivizados, prima lo colectivo, primero está lo colectivo. Ellos tienen por un lado todo lo que les ha ocurrido en las últimas décadas, por supuesto, de un lado, eso está desde ya, cambios enormes. También han tenido en términos de ideales la mirada en la estética puesta en Estados Unidos y en Europa, sí, se los encuentra, digamos, por el mundo con una voracidad compradora de lo que es la estética europea o norteamericana. Tienen muchas características que son muy interesantes de pensar. Esto primero, ¿no? Colectivizados de entrada. Esto es una cuestión. La hiperdisciplina, que hay que darle un par de vueltas, porque por un lado no tienen el estatuto de lo íntimo que tenemos los occidentales, la defensa del estatuto de lo íntimo. Lo íntimo está entregado. Hay una connaturalidad con la vigilancia digital en la que están, una impresionante, pero hay una aceptación de esto, hay una connaturalidad de un Estado que tiene un orden de vigilancia muy extremo, muy diferente a los otros países. Pensemos la diferencia entre el panóptico y todo el recorrido con el panóptico que hizo Foucault, que era fundamentalmente visual, esto de ver todo, pero acá nos encontramos con esto, ver todo, que incluye no solo lo visual, se puede captar la temperatura, ahora en relación a la alta data, no solo de ellos, obviamente, sino esto ya es del mundo, la opinión, el sentimiento, el afecto, ¿no? Pero la característica, la diferencia entre esto en Occidente y Oriente, que tienen una connaturalidad muy particular con esto. Es decir, hay un sí, hay pocas condiciones que se le pone a esta entrada del Estado en esto. Hay una aceptación de lo que viene del Estado, no está la discordia. Fíjense, esto, vuelvo a hacer referencia a la discordia heraclitiana, presocrático, que nos enseñó tanto, ¿no? Y que tiene su lugar en Occidente, la condición. La discordia es sí, pero no, o no sí, pero no, sino que haya condiciones, no un sí absoluto. Discordar, desencontrarse, discordar, lo vivo de la discordia. Entonces nos encontramos que hay otra cuestión, con la no discordia, podríamos decir, con una importante crueldad contra sí, con algo que lo voy a desarrollar en otro momento, pero que pertenece a una investigadora contemporánea de estos momentos, una investigadora respecto de las cuestiones chinas, ¿no? La facilidad para tragar, esto es una frase que la encomillo, no es mía, ¿no? La connaturalidad para tragar la amargura, como una cuestión propia de ellos. Voy a ir tomando otras cuestiones de esos trabajos en otro momento, ¿no? Pero es indudable que se ha producido una efectividad respecto de la pandemia muy importante, respecto de otros, es lo que han llegado mucho más rápido a la meseta, con naturalidad, con la disciplina, pero está.
por un lado, el aparato del Estado digitalizado, ¿no? Pero se encuentran del otro lado también una cuestión disciplinaria muy grande. Nosotros creo que tenemos una oportunidad distinta. Primero, en esto de atravesar o el aislamiento o digitalizado todo, no, ahí ese binario no. Hoy vamos a trabajar precisamente con la importancia de lo que el psicoanálisis puede prestar para obstaculizar los binarios, que es la lógica de toda nuestra metafísica occidental, ¿no? No. O, entonces, o la digitalización, no. El aislamiento y punto. Creo que el agregado interesante para salvarnos de ese binario, entre otras cosas, es el enorme lugar que tiene lo decidido por cada uno, lo que estamos decidiendo como comunidad, lo que estamos decidiendo como comunidad. Es decir, el otro día dijimos, se puede obedecer la ley, pero se la puede elegir. Ley, decreto, lo que fuera, propuestas en este momento para la pandemia. Podemos obedecerlas o podemos elegirlas, pero el camino de elegirlas nos deja algo mucho de nuestro lado, del lado de cada uno de nosotros con otros. Y esto es una cuestión muy interesante. Nos encontramos a cada momento con las características de los países. India, muy complicada, con una cotidianeidad llena de prohibiciones y de tabúes, tal cosa se toca, tal cosa no se toca con una mano, no se toca con la otra, etc. Mucha ordenación de ese orden y al mismo tiempo una gran indisciplina. Así que están haciendo su experiencia y luchando como cada una de las naciones. Entonces, lo que está pasando, el sistema chino y demás, nos interroga sobre el valor de los datos, ¿no? El valor de los datos. Hay pensadores ahora que están pensando en la soberanía y los datos, la alta data, que es saber todo de una comunidad. Entonces, ¿cuál es el lugar de los datos? ¿Cuál es el lugar de los datos? Hay enormes diferencias en los resultados, pero me parece que estamos encaminados. Cada uno ha respondido al tiempo que ha podido. Nosotros que siempre hacemos bromas de nuestro pasado importantísimo, italiano, español, y siempre hacemos bromas respecto de la no disciplina. Sin embargo, estamos dándonos una sorpresa. Estamos reunidos y estamos muy juntos respecto a lo que hay que hacer para cuidarnos. Estamos ante una suspensión, ¿no? La pandemia, con lo que hay que hacer, se ha producido una suspensión. Una suspensión, podemos decir así, una suspensión, o podemos decir una suspensión de lo cotidiano, una suspensión, una pausa, una interrupción. Entonces, es una oportunidad para pensar distintas cosas. Tenemos una gran mayoría de la población que estamos juntos haciendo al propio singular modo, pero juntos como comunidad. Y también está los que no cumplen la cuarentena,
¿Mm? Entonces, ahí podemos desde el psicoanálisis hablar algo de la estupidez, que no es un término coloquial, démosle un estatuto a la estupidez. La estupidez, un ejemplo lo tuvimos la semana pasada con un joven viniendo de Brasil de surfear y bueno, supuestamente no enterado de nada, supuestamente ni había una clara disponibilidad del lenguaje para transmitir, realmente una escena bastante bizarra, pero que nos pone que nos presenta la estupidez, ¿no? Es decir, estar por fuera de esta escena en este momento es un nombre de la estupidez. Sería bastante interesante que salgamos de esta crisis un poquito menos estúpidos, un poquito menos tontos, que es también una característica nuestra, tenemos nuestros distintos rasgos, ¿no? ¿A qué llamamos estupidez? Podemos decir, bueno, por ejemplo, a no tener ninguna noticia de la no relación, no tener idea de la relación a las consecuencias, entre los hechos y las consecuencias. Este es un nombre, eso es un nombre de la estupidez. El desentendimiento del que hablé recién también es para el psicoanálisis un modo de hablar de la estupidez. Tenemos otro modo de hablar de la estupidez y es, bueno, aunque algunos no lo crean, el significante. Bien, la estupidez tiene mucho que ver con el significante. ¿Por qué? Porque el significante fija. El significante es una marca que nos ata, que nos sujeta, que amaniata las alternativas, es decir, nos fija, no abre al pensar. Entonces, nos quita libertad. En este momento, para decidir la norma, para decidir la ley, para decidir lo que tenemos que hacer para cuidarnos como comunidad, necesitamos la libertad. Pero la libertad no como ideal. Para elegir la ley se necesita tener la propia relación a la libertad. Si no, obedecemos. En este momento, como comunidad, necesitamos que como sea, estemos todos acatando a la norma. Pero la invitación desde el psicoanálisis es recordar esto que a mí me parece muy importante. Se puede obedecerla, pero también está la gran oportunidad de elegirla. En ese elegirla es un camino para achicar la propia estupidez que la tenemos nomás ahí. Y también, ya que hablamos de estupidez, que es un término muy coloquial, pero en este momento lo tomo en un sentido menos coloquial, también podemos decir que diferenciar para el psicoanálisis la estupidez, que es esto que dijimos, de lo que hemos llamado debilidad mental y rescatarla de lo que es el campo de la psiquiatría. Para tomar la debilidad mental, podríamos decir, es estar entre dos posiciones o entre dos discursos o en un bambolear donde en realidad no se está afirmando nada y se queda casi habitando un lugar intermedio. Entonces lo diferenciamos de la estupidez. Aunque parezca mentira, la estupidez tiene más inmovilidad que la debilidad mental. La debilidad mental tiene un movimiento entre una posición y otra que no posibilita dar el paso, es verdad, y ahí tenemos la inmovilidad de la debilidad mental, pero la estupidez es más fija, es menos libre, ni siquiera tiene ese confuso movimiento con el que no se llega en ambas cuestiones
a ningún lado, por lo menos a no dar un paso nuevo. Entonces, la estupidez, lo no libre, lo que fija, lo que no deja tampoco lugar a la astucia, a la trampa, si queremos decir, para una escena, para salvar a veces alguna escena. No, fijeza. Bueno, entonces el significante atonta, nos fija. En algún momento Lacan dijo embrutece. Bueno, en esa misma línea. Bueno, en este paseo, ya que ahora, bueno, el turismo no es posible, la verdad, en este recorrido por los países, entrando a uno, entrando a otro, comentarios, no quizá de un modo muy ordenado, pero son comentarios. Es en relación al estatuto que tiene la alta data, bueno, el nivel de estas cámaras que obtienen una información tan precisa, tan capturante, tan inconveniente por fuera de las épocas estas, que podríamos llamar de excepción, pero bueno, va a haber mucho para pensar respecto de esto, ¿no? Mucho para volver a pensar lo que ha hecho visible la pandemia, el lugar que tiene la salud en cada uno de nosotros y en los estados, porque los estados están haciendo visible en qué lugar estaba la salud. Bien, con el lugar en el que estaba la salud estamos respondiendo hoy, pero este momento va a posibilitar que esto quede replanteado. A ver, ¿en qué lugar queda para cada uno de los estados la salud? Hay movimientos que se están produciendo y esto es bueno. Lo que está pasando no es todo malo. No, hay que salir de esto, obviamente, pero hay réditos que podemos empezar a balbucear. Por ejemplo, ¿no? Que quede visible el lugar que le ha dado cada uno de los estados a la salud. Y también la pregunta de cada uno. Los chinos parecería que pudiéramos decir, bueno, lo conversaremos, que le han dado a la salud el lugar de central en la política de Estado. Entonces, comparémoslo con Occidente. ¿Cuál es el concepto de salud en Occidente? Bien, veremos. Cuando la salud ha sido cosmética, accesoria, al costado, cuando en realidad en algunos estados con un resguardo del individualismo no se pensó que era una cuestión de Estado. Entonces, vuelvo sobre el dicho, lo primero es la salud, es un saber popular absolutamente maravilloso. Me parece que por ejemplo, ¿no? Creo que muchos hemos estado muy impresionados cuando pasamos una mirada por México y hubo una invitación a abrazarse, a salir, a festejar. Primero, por lo que la pandemia verdaderamente exige una orientación contraria a esta, pero además salir a festejar, es decir,
como una invitación nacional cuando la nación entera no puede salir a festejar porque no tiene los recursos, es también una burla complicada, ¿no? Una vileza capitalista, ¿no? Ahí queda en esa banalidad, ¿no? Salgamos a pasear y a divertirnos, ¿no? A brindar por la salud. Ahí tenemos otra presentación de lo que para el psicoanálisis es la estupidez, ¿no? Brindemos, brindemos. La verdad es que la enfermedad, toda la enfermedad, no solo cuando toma la forma epidémica y pandémica en este caso, la enfermedad es extraña, extranjera, arrasadora, desordenadora. Este es un momento para estar concernidos por los hechos. Por eso también tenemos que revisar nuestros recorridos con los psicoanálisis del país, ¿no? Esto también lo hemos en la Fundación trabajado en distintas oportunidades, ¿no? Cuando hablamos de la pluralidad de los psicoanálisis, decir, bueno, tenemos también para revisar la psicologización, es decir, donde el campo de la salud mental tomada por la psicologización. ¿Y qué decimos con esto? Tomada por las explicaciones, tomadas por la multiplicación de las causas respecto de los padecimientos humanos, es decir, abierta las puertas a la subjetividad. ¿Cuáles son las consecuencias de abrir las puertas a la subjetividad? Bueno, que quedan aplastados los hechos, y la cuestión son los hechos, las decisiones, las consecuencias, los hechos. La subjetividad es perdernos en palabras que nos dejan además expuestos a que entre cualquier cosa, a que nos entre cualquier virus. Es decir, hablando y perdiendo tiempo en esas explicaciones, quedamos expuestos a cualquier invasión. Porque explicar todo, detenerse en la banalidad de las pequeñas molestias, nos hace desatender los hechos de la vida, y la vida pasa por los hechos. Entonces, ahí tenemos nuevamente para hablar de la estupidez. Es importante en este momento, que además tenemos más tiempo, recoger el guante respecto de esto, ¿no? Trabajar estos temas. Me parece importante que trabajemos desde el psicoanálisis. Esto puede ser un saldo a favor, ¿no? El revisar nuestras tonterías históricas es una oportunidad. Digamos, las puertas abiertas que produce la tontería. Nosotros, esto también, ahora que de pronto hay que encerrarse, que es una cuestión momentánea, porque el encierro no ha sido el rasgo argentino para nuestra comunidad. La Argentina ha tenido muy diversos periodos en la historia desde el siglo XIX, desde sus comienzos, ¿no? Ha tenido una historia muy importante de fronteras abiertas a los inmigrantes, abierta a la diversidad, y así nos constituimos como pueblo con una gran diversidad, con las inmigraciones importantísimas, ¿no? Esto ha estado presente como una política a lo largo de generaciones y generaciones. Entonces también da para pensar muchas cosas, ¿no? Una cosa han sido las fronteras generosas, de lo cual estamos orgullosos y es importantísimo. Y otra cuestión es que no haya ninguna condición para entrar. Bueno, eso sería como el extremo, pero realmente podemos decir, en la historia de las inmigraciones,
quizá suene muy fuerte, ¿no? Pero Europa entró más gente a servirse, ¿eh? Entró más sirvientes, y nosotros creo que tenemos el honor de decir que hemos entrado inmigrantes. Esto me parece que es para el orgullo, ¿no? Esto nos acompañó 200 años, ¿m? de un modo, de otro, etc. Este momento también nos vuelvo, ¿no?, sobre esto de poder pensar, interrogar el lugar de la salud, las políticas de Estado. Este es un momento de gran movimiento. Aprovechemos el movimiento, porque como los humanos tendemos a la quietud, aunque parezca mentira, entonces aprovechemos el movimiento. Vamos a ver todo lo que podemos poner en movimiento en este momento. En un momento donde el virus deja ridículas montones de cuestiones en las que perdemos tiempo, ¿no? No es un momento para la tontería, es un momento para un cambio con las categorías y con todas las consecuencias que es privilegiar la salud. Ahora estamos en la mitad del río. Hay que mover las piezas, llegar al otro lado, en esta guerra contra el virus, en este momento donde hay salud como salvación del espíritu, ¿no? Acá hablar de la salvación, no en un sentido religioso, hablar de lo que se ha puesto en juego de la salvación, podríamos decir con el psicoanálisis, es político y se trata de salvar a la persona. Pero podemos hacer una pregunta pícara. ¿Diferenciamos persona de individuo? Sí. El individuo no se salva en este sentido, en esta salvación con otros en la que estamos, ¿no? El individuo sale solo, está solo. Es necesario que cedamos lo individual de cada uno para pasar a persona. Entonces, con el derecho a ser persona, entonces tenemos el derecho a la salud. Ese es un recorrido que me parece que podemos ir retomando. Nos hemos encontrado en todos estos días, en este mes, ¿no?, con un sistema, el otro sistema, Europa, Asia. Nosotros estamos del lado del aislamiento protector, y del otro lado el control informático, como ya dijimos. Pero lo interesante de este momento es algo que, más allá de la pandemia, es absolutamente interesante, es quedar invitados a responder. Eso es la responsabilidad para el psicoanálisis. Para el psicoanálisis la responsabilidad no es moral. Es invitados a responder cada uno. Cada uno, no como uno individual, sino no uno, digamos, forcemos ahí el lenguaje. Cada uno de nosotros no como individuo, sino con otros. Cuando uno se cuida, entonces está con otros, es con otros. En este momento sabemos que todos nos estamos pidiendo a todos el máximo de entrega. Los que no cumplen, que son los menos, bueno, ahí estará los distintos tipos de castigo, poniendo en un lugar bastante importante el castigo social. Entonces, hay con todo esto una guerra ideológica, obviamente, no seamos ingenuos.
Cuando se habla de un país, habla uno en contra del otro, etcétera. Bueno, esto no puede no estar, pero lo que importa para nosotros, y esto también sirviéndonos del psicoanálisis, es la posibilidad de disponer de distancia, no adherir así rápidamente. No. Veamos. Hay mucho todavía por andar. Se ha producido una gran transformación social, enorme, pero tenemos la posibilidad de profundizar esto. Si lo dejamos así suelto, si no introducimos nuevas miradas, perdemos una oportunidad. Esto ya está, la verdad, indeseable, más indeseable, imposible. No, pero transformémoslo en una oportunidad que después, bueno, que hayamos podido ir hacia transformaciones sociales. Tenemos oportunidad de pensar de pronto el pensamiento chino. Bueno, no es socialista, no es totalitario, ni imperialista. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, tiene un rigor de acción muy fuerte. No tanto un rigor de pensamiento, sino un rigor de acción. Bueno, ha habido un gran cambio entre hace 30 años y la China de hoy. Bueno, es muy importante lo que queda transmitido en este momento respecto de la seguridad que el Estado da a su comunidad. Me parece que eso es interesante. Esto está la sanción, está el castigo. Nosotros, me parece que además, acompañando los castigos que se han decidido, me parece que tenemos que acompañar cada uno de nosotros con la sanción social, que es un hacer de otro modo con este momento. Bien. También es un momento para pensar con el psicoanálisis que la verdad depende del tono. Es una frase estupenda de Lacan. Y cada uno de los estados, el nuestro y todos los demás, están eligiendo un tono, el enorme valor del tono. El tono invitante a ser, invitante a responder a la responsabilidad y invitante a hacer comunidad, que es distinto que invitar a obedecer. Otro aporte, no me gusta mucho la palabra, pero sí un préstamo que el psicoanálisis puede hacernos a todos, es estar atentos, ya que en Occidente está la potencia que tienen los binarismos, las dicotomías, esto o lo otro. Bueno, que es el corazón del pensamiento moderno. Entonces pensar, ¿sí?, así como lo podemos pensar para cada análisis, el tratamiento de lo binario, de esos empecinamientos binarios que es propio de nuestras mentalidades occidentales, bueno, dirigirnos a disolver binomios, a disolver binarismos. ¿Economía o salud? No. Lugar para la economía, lugar para la salud. Desencontrarnos no es una opción. Las dos, cada uno en su lugar. Me parece que vamos por ahí. Es decir, los binarios nos atan. Esto
es otro modo de hablar de la libertad, y no como ideal, la libertad. Necesitamos la libertad para ir cambiando, el escenario va cambiando todos los días, no solo los números, que estamos todos muy atentos. La libertad nos da la oportunidad de ir entrando en lo que va pasando en el mundo, en lo que son las diferencias en los acontecimientos día por día, poder seguir con libertad el movimiento de los acontecimientos, sin fanatismos, con distancia, sin partidismos. Acá esto es para todos, para todos. Una operación que el psicoanálisis le ofrece a la comunidad es un no a los binarismos, no al yo y un sí al nosotros. Los imperios han sido tocados. Bueno, esto es un momento, digamos, con la consistencia de los imperios. Ahora, ¿quién conmovió los imperios? Un virus. El virus va donde está la gente. Con el psicoanálisis podemos decir que es interesante que nos quede como saldo, como uno de los saldos, va a haber muchos saldos, como uno de los saldos que nos quede agregada otras dimensiones, una dimensión donde entra esto como posible, la dimensión de lo que puede hacer esto que no es viviente, que es el virus. El virus conmovió la economía del mundo, el virus conmovió nuestra cotidianeidad. Es decir, que entre esta nueva dimensión nos deja en otra situación para eventualidades. Los virus mutan, hoy y no sabemos cuándo otra cosa. Entonces, frente a esto, bueno, que entre en el pensamiento que hay cuerpos no vivientes que pueden arrasar una población. Bueno, que entre en nuestros pensamientos, que quede como saldo una ampliación de lo imaginario, que incluye esto. No contábamos con esto. Contábamos para la urgencia, pero no con esta dimensión. Que haya, digamos, que estemos de otro modo preparados para situaciones análogas. Pero si se produce una ampliación, si entran estas nuevas dimensiones, entonces una otra contingencia desgraciada de este orden en otro momento de la humanidad puede no ser tan arrasante. Esto nos enseña otra cosa con el psicoanálisis, es que está lo que es visible para nosotros, pero está claro que somos ciegos a muchas dimensiones. Aquí tenemos que hacer entrar dimensiones que no las teníamos, ciegos a estas dimensiones. Por eso que entren otras dimensiones es reducir nuestra ceguera. La ampliación de nuestro imaginario, el de cada uno de nosotros, es una oportunidad. Si lo recordamos a Freud habló de la iglesia, del ejército, y habló, bien, podemos entrar de otro modo, no como lo dijo Freud. Estos son conglomerados. La idea de conglomerado es contrario a la persona, o como estamos nombrando persona nosotros ahora. Bueno, el conglomerado es destructivo, es una limitación,
Es una fijeza del imaginario en el que vivimos que es interesante que porte movilidad, entrada de nuevas imágenes, reformulación, podríamos decir. Esta limitación del movimiento, lo que hace el conglomerado, estos conglomerados, esta limitación en el movimiento, casi podríamos decir que es el movimiento inverso a la ampliación del imaginario. La ampliación abre a centrar nuevas posibilidades, un nuevo imaginario. El conglomerado retrae, es el movimiento inverso. Retrae, limita, retiene. Mucho para pensar, mucho para pensar en estos cuerpos inorgánicos que no han entrado en lo imaginario y que ahora tienen posibilidades de entrar. En relación a los conglomerados, también podemos hacer una referencia a las familias. Las familias también les acontece que no disponen de estas otras dimensiones, que rechazan lo extraño, lo extranjero, que se cierran mucho sobre sí mismo. El punto es cómo se toca esto desatendido. La familia tiende a retener las dimensiones extrañas, ¿no? Entonces, las menos extrañas son, bueno, el lugar del padre, la madre, los hijos, los hermanos, etc. Esto es lo no extraño. Bien, pero después están estas otras dimensiones desconocidas que es importante de hacer entrar, porque ahí entra la diversidad, ahí se juega la posibilidad verdadera de la singularidad para cada uno de nosotros. Estas dimensiones desconocidas para nosotros nos encontramos en la práctica analítica, nos encontramos de pronto con las angustias matutinas, donde aparece esto, entran en los sueños, aparecen de diversos modos. Este es un momento que me parece que es importante transformarlo todos los días en una oportunidad. En una oportunidad. Ya estamos en este momento y hay que salir y salimos juntos, pero transformarlo en una oportunidad. Y verdaderamente es una alegría saber que tanto Argentina como los distintos países del mundo están trabajando en una intensidad increíble, Argentina también, en equipos interdisciplinarios con una velocidad enorme, para poder disponer tanto de la futura cura como de la vacuna, ¿no? Vamos a saber, ahora no estamos en condiciones, porque no están los resultados para festejar, pero es importante que tengamos la alegría de que se está haciendo mucho en la Argentina y en el mundo. Bueno, ya aprenderemos a tomar las preguntas en el momento. Envíennos los comentarios, las preguntas, las inquietudes. Muchas gracias a los saludos de todos y de todas. Aquí veo la lista. Muchísimas gracias por compartir esta noche y nos encontramos el próximo lunes. Espero que con menos sustos técnicos, porque y que a lo mejor podemos avanzar con lo de las preguntas, pero de todos modos durante la semana, como hicieron en esta semana, háganos llegar
preguntas, comentarios, lo que les interesa que conversemos, es decir, hacer entrar qué otras cuestiones en este momento, en este camino de servirnos del psicoanálisis, el psicoanálisis a disposición. Así que bueno, hasta el lunes que viene. Y vamos a disponer de este encuentro. Bueno, ustedes ya saben cómo, porque ya viene pasando las dos conversaciones anteriores, ya están. Y bueno, muchas gracias por estar aquí.